Lucrecia Toris. Como una visión de esperanza y de fe aparece en las páginas precursoras de la Revolución Social Mexicana, una mujer de pueblo, Lucrecia Toris, esposa o madre de obreros textiles de Orizaba. Vive en México los años finales de la dictadura porfiriana de los 30 años. El país había sufrido el sacudimiento de la huelga de Cananea, en donde la sangre mexicana fue vertida en nuestro propio suelo por las balas asesinas de los Rangers arizonenses de Douglas y de Bisbee. Y al llegar el año de 1907, una nueva reclamación de los trabajadores hilanderos del oriente de la República hacía pensar futuras escenas de sangre y violencia. La industria textil, como todas las fuentes de producción de México, se hallaban en manos de explotadores extranjeros, a quienes el dictador Porfirio Díaz apoyaba en sus crecientes deseos de lucro, y ante la protesta de los explotados que se atrevieron a declarar la huelga y en su debilidad a pedir solidaridad y ayuda de sus hermanos de gremio, el Centro Industrial de Puebla formó una urgente reglamentación que debería observarse en todas las fábricas de hilados de los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo, Distrito Federal, etc. Más aún, los gestores lograron que los patrones de Río Blanco, Nogales y Santa Rosa, ubicados en el municipio de Orizaba, suspendieran sus labores, ya que los islanderos que trabajaban en dichos centros fabriles ayudaban económicamente a los huelguistas poblanos. Ante la agresión de los industriales, los textiles de Orizaba cambiaron impresiones y entendieron que la sociedad mutualista de ahorro que los acercaba y en cuyo seno comentaban sus penurias, debían transformarla en el gran círculo de obreros libres, en el cual prevalecieran las ideas de resistencia ante el abuso patronal. Manuel Ávila y el profesor José Rumbia orientaban a los trabajadores y les acercaban al socialismo expuesto por los Flores Magón en el manifiesto del Partido Liberal Mexicano de Saint Louis, Missouri, del 1 de julio de 1906. Transformada la sociedad mutualista en círculo de obreros, las familias, madres, esposas e hijas de los hilaneros de Orizaba les hicieron saber que no era solo la solidaridad con los trabajadores de Puebla lo que debería formalizar su resistencia ante los abusos patronales, sino el escarnio de las tiendas de raya, en donde se quintaesenciaba el abuso de los explotadores del trabajador, puesto que los salarios los cubrían los concesionarios de esas tiendas, en donde todos los víveres que se expendían eran de pésima calidad: frijol con gorgojo, manteca rancia, jabón manido, mascabado en vez de azúcar, harina añeja, etc. El paro de las fábricas de hilados de Orizaba se prolongaba y el órgano periodístico Revolución Social logró que en 2 semanas se formaran más de 80 círculos de obreros en diversas poblaciones de los estados de Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Distrito Federal, Tlaxcala y Puebla. Los patrones estaban alarmados y no atinaban cómo detener la campaña de solidaridad de los obreros. Estos, alarmados a su vez por el espectro del hambre en sus hogares, puesto que las fábricas no trabajaban, acordaron formar 2 comisiones. Inciso A, la que pidiera créditos en las tiendas de raya a fin de lograr la subsistencia de sus familias mientras continuaba el paro. Y, inciso B, la que pusiera en conocimiento del ciudadano presidente de la República las divergencias entre patrones y obreros, expresándole además que el gremio hilandero se designaba árbitro, seguros como estaban de la justicia que les impartiría. Las odiosas tiendas de raya negaron el crédito a las familias de los hilanderos y el presidente Díaz, en 9 artículos, rindió su fallo justiciero, determinando que el lunes 7 de enero de 1907 volverían a trabajar las fábricas y que los obreros, sin excepción, deberían entrar al trabajo y observar las reglamentaciones que les impusieran los patrones, es decir, los mexicanos a callar y a obedecer,
los extranjeros a explotar y enriquecerse. El domingo 6 de enero, en el Teatro Llave, los hilanderos de Orizaba comentaron indignados el fallo del presidente Díaz, que llegaba hasta poner fuera de la ley a quien no obedeciera su resolución. Se glosó además que los gobernadores y los jefes políticos, además de los jefes de operaciones militares, deberían estar listos para que las fábricas trabajaran al sonar de las 8 de la mañana del lunes 7. Para vigilar a los textiles de Orizaba, había llegado y se alojaba en el Hotel Francia el subsecretario de la Guerra, el general de brigada Rosalino Martínez, uchiteco de las confianzas del presidente. Ante tantas amenazas, los obreros decidieron no acatar el fallo presidencial y desde al amanecer del lunes, en fila cerrada, jefaturados por su presidente Rafael Moreno y por su secretario Manuel Juárez, se acercaron a la entrada de la fábrica de Río Blanco, esperando la hora en que el silbato determinara que se abriera la puerta, y cuando esto ocurrió, asaltaron la tienda de Raya, la saquearon para que sus hijos tuvieran algo de comer y luego la incendiaron en medio de vítores y aplausos. Grupos de mujeres, entre los que se vio a la colectora Isabel Díaz y a las trabajadoras Carmen Cruz y Dolores Larios, colaboraron activamente al saqueo e incendio de la tienda, en donde el explotador era un francés de apellido Garcín. Pronto supo el jefe político de Orizaba, Carlos Herrera, lo que estaba pasando en Río Blanco y ordenó saliera el 9º de Rurales a restablecer el orden, solo que cuando llegaron echando caballo encima y ansiosos de disparar, se hallaron con el incendio de la tienda y con la decisión de los trabajadores de trasladarse a Nogales, en cuya cárcel se hallaban desde la noche anterior muchos de sus compañeros de trabajo que ingenuamente habían manifestado su intención de no ir a trabajar al día siguiente. El jefe de los rurales pretendió disolver la columna de los hilanderos y al ordenar a su tropa que cortara cartucho, fue apostrofado por la heroína del día, por Lucrecia Toris, que se irguió ante la amenaza e hizo oír la voz del pueblo, la voz del hambre, de la miseria y del dolor de los trabajadores que clamaban justicia en el desierto y que apelaban al soldado del pueblo para que no se interpusiera en su camino. El jefe de los rurales la oyó, bajó el arma y fue a dar parte de lo que había visto. La columna de hilanderos llegó a Nogales, sacó de la cárcel a los presos y, al volver, se encontró en la curva con un tren que traía a bordo a los soldados del 12º que guarnecían Orizaba. Soldados que tenían la orden de tirar a dar y que tras de una descarga la repitieron dispersando a los trabajadores por los caminos de Maltrata. La represión brutal de los milites del 12º se continuó en la noche del lunes 7 y se reanudó el martes 8 y el miércoles 9. El subsecretario de Guerra echó 4,000 hombres sobre los hilanderos de Río Blanco y movilizó sobre de ellos al 17º Batallón de guarnición en el puerto de Veracruz, al 13º que estaba en Puebla, a 300 hombres del 24º y a los del 12º y los del 9º de Rurales que guarecían Orizaba. Más de 600 fueron los muertos y más de 200 los deportados a Quintana Roo. Rosalino Martínez se ganó el título de El Verdugo de Orizaba y no subsistió mucho tiempo, ya que murió súbitamente en México el 26 de octubre del propio año de 1907. El senador y maestro michoacano Jesús Romero Flores exclama en relación con Lucrecia Toris: «Oh mujer olvidada que después de tu actitud, herida y vencida por lo único que podía alcanzarte, el destino, volviste al hogar desolado y allí has seguido hasta hoy. Si nadie ha sido capaz de comprender tu grandeza, si el pueblo en masa 28 años después, 1935, cuando fue tu reto, compró su derecho de ser libre, si no ha llegado hasta tu pobre retiro a llevar el estruendo de su gratitud, si no te recuerda y no se te exalta, permite que nuestra pluma en esta hora en que la aurora roja se inicia, aurora que tú anunciaste con tu esfuerzo y tu bandera, venga a dejar su palabra rendida como un pedestal para tu planta de heroína de las luchas proletarias». Rosendo Salazar, en Las pugnas de la gleba, inserta el retrato de Lucrecia Toris, mujer de 30 años, delgada y resuelta,
serena y segura de que algún día la mujer proletaria y la masa obrera alcanzaría justicia en la patria mexicana.